aspecto que es anecdótico. ¿Abierto? Sí, sí. ¿Se oye? Vamos a ver, la reconciliación y su entronque en la misión de la Iglesia y de la Compañía de Jesús. Tengo que reconocer que cuando a mí me propusiste este tema, yo dije que sí, pensando que no me iba a costar demasiado trabajo. Y cuando me he metido en él, pues me he encontrado con más interrogantes. Se oye bien, se oye bien. Digo que cuando me he puesto a trabajar sobre el tema, me ha resultado bastante más complicado de lo que yo pensaba. Hasta el punto que yo les voy a... Como esto está dentro de un ciclo, yo voy a plantear también muchos interrogantes que a mí se me ocurren sobre el tema de la reconciliación, porque no es un tema sencillo. Y a veces yo creo que corremos el peligro de que estos temas que un poco se ponen de moda, pues todos lo repetimos de una forma iterativa, pero no nos paramos a pensar qué hay detrás, qué problemas hay detrás. Bueno, como esto forma parte de un ciclo, yo voy a enfocarlo de acuerdo con esta orientación que me han pedido, pero verán que voy a plantear también interrogantes, no solamente interrogantes teóricos, sino interrogantes que nos afectarían a nosotros. El plan que voy a seguir, lo tienen ahí. Siguiendo el título que se me ha dado, primero el marco presente, que sería el Papa Francisco. Segundo, el marco histórico, que sería la misión de la Compañía de Jesús. Y tercero, pues una reflexión sobre qué significa la reconciliación, cuál es su sentido y cuáles son las tareas que plantea. Y aquí es donde ya verán que nos vamos a encontrar con distintos problemas. Vamos entonces al primer punto, el marco presente, Francisco, Papa. El nuevo Papa. Voy a poner aquí 4 fotografías que a mí me resultan pues significativas, expresivas de lo que yo creo que son distintos aspectos, no solamente de su personalidad, del Papa Francisco, sino también de cuáles son las líneas que marcan su manera de actuar como persona y como pontífice. Fíjense, son 4 fotos. Primero esa, que es una foto amable, bastante repetida, saluda y sonríe. Segunda esta, donde se le ve como más preocupado, tiene razones para sentirse preocupado, piensa y se muestra un poco quizá dubitativo. Después esta, comparte la comida con un grupo de inmigrantes, de refugiados. Y luego este que a mí me llama siempre mucho la atención y que apareció en los primeros días de su pontificado, los zapatos. Le ofrecieron los zapatos propios de un papa, no son zapatos tan elegantes, pero él dijo que estaba más cómodo con los suyos. Estaban un poco viejos, pero con eso es con los que funciona. Como digo, son 4 fotos que pueden ser expresivas, porque a veces las imágenes transmiten más que los discursos. Pues a mí me parece que estas 4 fotos pueden, de alguna forma, bastante bien sintetizar distintos aspectos de la personalidad del Papa Francisco. En segundo lugar, por seguir avanzando un poco en eso, se dice que este Papa es el Papa de la Reforma de la Iglesia. Se lo recibió como un Papa que iba a reformar la Iglesia. Bueno, es una expresión un tanto atrevida y problemática. Yo intentaba preguntarme, primero, ¿qué reforma? ¿Qué va a reformar? Claro, la primera reacción es, tiene que reformar la curia. La curia vaticana es muy complicado, ahí hay muchos problemas. Bueno, de hecho él creó, nada más, a poco tiempo de ser elegido Papa, creó una comisión de cardenales que lleva reuniéndose por todo el tiempo que lleva el de Papa y que todavía no ha llegado a hacer un documento, ya parece que lo tiene casi terminado,
un documento en donde se refleje esta reforma de la curia, que efectivamente era necesaria, pero está resultando más problemática del que en un principio se pensó. Luego le ha surgido el tema de la pederastia, que es un tema sobrevenido. Quizá él no esperaba, esto no estaría probablemente en su programa, si es que tenía programa, pero de hecho se lo ha encontrado y ha tenido que hacerle frente. Y esto, pues, por una parte le ha consumido muchas energías, pero por otra parte ha servido también para que se vea hasta qué punto él, determinados temas, quiere llevarlos hasta el final, no quedarse en la superficie. Luego también se decía que tenía que reformar el tema de la economía de la Iglesia, todo el Banco Vaticano y todo eso. Y luego el tema de la comunicación, que tiene que ver un poco con el de la pederastia, porque de lo que se trata en último término es de la transparencia, una cuestión que hoy tanto se valora, ¿no? Yo diría que todo esto lleva mucho tiempo, y de hecho, tanto en el campo de la economía como en el de la comunicación, los pasos que ha dado de nombramientos de personas hay que reconocer que le han salido mal. Porque tanto en el campo económico como en el campo de la comunicación, sus primeros nombramientos, todos ellos fueron presentando la renuncia por razones distintas, no voy a entrar, pero no cabe duda que ahí se ha encontrado con más dificultades de las que pensaba. De todas maneras, a mí me parece que cuando él habla de reforma, subraya mucho un aspecto que muchas veces se olvida, y es que él dice, ¿para qué la reforma? La reforma al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Y esto yo creo que sí que nos pone ya en una pista importante de su pontificado. No se trata únicamente de reformar la curia, sino de hacerla más adecuada para la misión evangelizadora de la Iglesia. Y por tanto, la reforma hay que hacerla con este criterio. No se trata de que funcione bien, sino de que funcione al servicio de un fin, que es la misión evangelizadora de la Iglesia. Y esto es como una preocupación central, una clave que yo creo que nos permite entender todo lo que es el pontificado del Papa Francisco. Por terminar esta primera parte, yo creo que hay que volver, aunque ya lo hemos hecho y probablemente aquí, yo no sé si yo incluso hablé de Evangelii Gaudium, pero ciertamente aquí en esta sala seguro que se ha hablado, pero recuerden ustedes que Evangelii Gaudium fue el primer documento suyo, la exhortación apostólica sobre el sínodo que se había tenido sobre la evangelización todavía en tiempos de Benedicto XVI, pero siempre que hay un sínodo, después queda al Papa elaborar un documento que recoge y sistematiza todas las aportaciones del sínodo. Bueno, pues esto le tocó hacerlo a él. Digo que este documento le tocó hacerlo a él, aunque él no fue el que presidió el sínodo sobre la evangelización. Pero lo importante... Digo que este documento, que era un documento que respondía fundamentalmente a la necesidad de terminar el sínodo, él lo aprovechó también para un poco presentar, incluso lo dice así, no dice un programa, pero dice cuáles van a ser las líneas que van a marcar, que él piensa que van a marcar su pontificado. En este sentido tiene una importancia especial. Y a mí me parece, yo he puesto ahí algunos puntos que están todos tomados de este documento y que luego además ustedes pueden comprobar cómo efectivamente él ha ido dándole una relevancia especial con distintas iniciativas que ha ido tomando a lo largo del pontificado. El primero es el título mismo del documento, la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, que señala dos cosas. Primero, la centralidad del Evangelio, pero segundo, que eso tiene que ser fuente de alegría y que la misión de la Iglesia, que es evangelizar, hay que hacerla en el marco de un mensaje que es un mensaje de gozo y de alegría. Ya saben que él critica mucho a la Iglesia tristona, le dicen en algunos momentos, ¿no? Que
pretende comunicar, pero no desde la alegría y el gozo, sino desde una actitud como siempre reservada, recelosa, crítica, negativa, sin esperanza. La alegría del Evangelio. En segundo lugar, una expresión que es suya también, eso de iglesia en salida. Él dice que la iglesia tiene que estar en salida. Y esto lo dice, claro, de alguna manera pensando lo que él piensa que son las limitaciones de la iglesia a la que él le toca ejercer como papa. Una iglesia en salida. Tenemos que superar una concepción de la iglesia o una vivencia de la iglesia muy cerrada sobre sí misma, muy esperando. Nosotros estamos aquí y bueno, que vengan. Entonces él puso en circulación ese término, que yo no lo había oído nunca, me imagino ustedes tampoco, primerear. La iglesia tiene que primerear. ¿Qué significa primerear? Pues ser los primeros. Es decir, no esperar, tomar la iniciativa, salir al encuentro. Iglesia en salida. En tercer lugar, esto es lo mismo que decía antes, la conversión y la transformación misionera de la iglesia. La iglesia necesita convertirse y transformarse. Bueno, esto tiene que ver con la reforma, pero es una transformación misionera para la misión, para poder realizar mejor la función de evangelizar. Cuarto, un tema que también repitió mucho desde el principio, una iglesia pobre y para los pobres. Si hay algo que marca su pontificado es esta preocupación, que le ha llevado a iniciativas que han sido un poco sorprendentes e incluso criticadas en algunos ambientes, de convocar a los movimientos populares de todo el mundo y de asistir él a una convocatoria de estos movimientos en Bolivia, de la mano de Evo Morales. Bueno, eso pues son gestos que ahí quedan. Y por último, una iglesia, dice él, no aduana, una iglesia que acoge y acompaña. No aduana quiere decir no una iglesia que sea pura burocracia, de rellenar papeles, de hacer trámites, aunque sean trámites en relación con los sacramentos, sino una iglesia que acoge y acompaña. Y esta idea de acoger y acompañar, yo creo que también marca mucho este sentido de la iglesia en salida, porque es una actitud no tanto de juez, de instancia, de referencia, sino es una iglesia que sale, que se acerca a la gente. Fíjense que cuando se dice esto, se está diciendo que este tiene que ser el comportamiento de todos en la iglesia, de los que tienen ministerios sacerdotales y de los que no lo tienen. Una iglesia que sea acogedora, que acompañe, que sea capaz de acercarse a la realidad, no vivirla desde fuera. Y ahora así, para terminar este punto, también me parece que es significativo de su pontificado una cosa que dijo en el primer Ángelus. Ven usted que el Papa sale a rezar el Ángelus los domingos, allí en la ventana de San Pedro, y la primera vez que salió fue el 17 de marzo del 2013, él fue elegido el 13 de marzo, pues citó, una cosa que sorprendió mucho, citó un libro del cardenal Casper. Dijo, a mí me ha regalado hace unos días el cardenal Casper el libro que ha publicado sobre la misericordia. Y es un libro que me ha impresionado mucho. Lo he leído y me ha impresionado mucho. Y entonces habló del tema de la misericordia. Bueno, yo he puesto aquí a continuación algunas ideas del libro de la misericordia de Casper. No es un libro fácil de leer, lo tienen ustedes publicado aquí en Salterre, se publicó el año 13, en castellano el año 13 mismo, me parece, o el 12. No es un libro fácil de leer, pero es un libro realmente interesante y que llama la atención porque Casper es un teólogo más que reconocido, y entonces este trabajo suyo sobre la misericordia dice, la misericordia clave del Evangelio y de la vida cotidiana. La tesis, podríamos decir, del libro es esta, que la misericordia es el principal atributo de Dios. Bueno, esto yo no sé cómo le suena a ustedes. Y si la idea
que ustedes manejan de Dios espontáneamente, en primer lugar, se refiere a la misericordia, o más bien la omnipotencia, el Dios omnipotente, el Dios eterno, el Dios grande, el Dios juez, o el Dios misericordioso. Entonces Casper hace un estudio muy largo, le digo, no es un libro fácil de leer, pero es un libro muy interesante, ¿no? Y entonces él dice, la cuestión central es qué camino escoger para entender a Dios. Dice, perdón que me meto un poco en estas cosas, pero creo que es bueno también que lo tengamos en cuenta. ¿De la filosofía a la revelación o el inverso? ¿De dónde partimos para entender a Dios? ¿De la filosofía y de ahí vamos a la revelación? ¿O partimos de la revelación y de ahí vamos a la filosofía? Dice, si partimos de la filosofía, la idea del primer motor, hace falta que haya un primer motor, en las pruebas de la existencia de Dios, entonces la misericordia aparece como un atributo más. Y esto está en los grandes autores, teólogos, Santo Tomás, por ejemplo. Y por otra parte, aunque nosotros a lo mejor hemos estudiado directamente a Santo Tomás, pero muchas veces es la idea de Dios que se nos ha transmitido. El Dios omnipotente, el Dios creador. Pero si partimos de la Escritura, la omnipotencia no es el primer elemento para definir a Dios, sino la misericordia. Y él hace un estudio muy largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, donde va viendo cómo efectivamente la misericordia de Dios es lo más significativo, lo más llamativo. No es que no haya omnipotencia, pero eso viene después. Lo primero es, y es interesante ver cómo él analiza también todo lo que significa la creación, que en primer lugar para nosotros siempre ha sido expresión de la omnipotencia de Dios, cómo se lo relaciona también con el tema de la misericordia. Bueno, es importante, termino, bueno, y ahí pongo un texto que es más que conocido, ¿no? Del Salmo 145, un Dios clemente y compasivo, paciente y misericordioso. Esto nosotros lo hemos repetido muchas veces, pero no lo colocamos en el primer término cuando queremos definir a Dios. Y la pregunta es, ¿y cuando vivimos a Dios? No cuando queremos definirlo, sino cuando lo vivimos, ¿cómo lo vivimos a Dios? ¿Qué es para nosotros Dios? Bueno, para mí este es un tema importante, volveré sobre él al final. Bueno, esto lo traigo aquí a colación porque creo que marca también reconocida la cercanía que existe entre el cardenal Casper y el Papa, pero no solamente una cercanía, diríamos, funcional, sino que también hay una sintonía profunda en cuanto a su pensamiento y a las consecuencias que eso tiene después para la pastoral. Punto segundo, el marco histórico de la misión de la compañía. Aquí cambio, se trata, no perdamos de vista, de la reconciliación. ¿Esto qué tiene que ver con la misión de la compañía? Pues aquí he puesto un pequeño recorrido. A lo mejor cosas de estas ustedes las conocen ya, pero yo creo que no está mal, hemos iniciado lo de la repetición, y por tanto no está mal que lo veamos en este contexto para terminar en la reconciliación. En primer lugar, la misión de la compañía, tal como está formulada en lo que es la fórmula del Instituto, que fue el documento que aprobó en 1540 primero y en 1550, Pablo III y Pablo IV, en la fórmula del Instituto fueron dos versiones que se hicieron todavía en vida de San Ignacio. San Ignacio murió en 1556. En el 40 fue justo al año siguiente de la aprobación de la Compañía de Jesús, pero el Papa pidió que le presentaran un documento que definiera qué es lo que quería que le aprobara. Y entonces se elaboró, se redactó lo que se llamó la fórmula del Instituto. Y luego, 10 años después, se retocó. Ahí se dice que la compañía es fundada ante todo para atender principalmente a la defensa y propagación de la fe y al provecho de las almas en la vida y en la doctrina cristiana por medio de, y luego sigue una serie de actividades. No lo pongo para no complicar, porque me interesa fijarme sobre todo en esto. Fíjense que lo que va a repetir siempre San Ignacio
y lo que se va a utilizar después en toda la historia de la compañía es esta vía: servir a Dios y ayudar a las ánimas. Servir a Dios y ayudar a las ánimas. Pero no como dos actividades separadas, sino como dos actividades. El servicio a Dios está directamente relacionado con la ayuda de las ánimas. Por profundizar un poco más en esto, ese servir a Dios y ayudar a las ánimas hay que entenderlo primero desde la experiencia personal de Ignacio. Ustedes saben que Ignacio fue un hombre que vivió en la corte de Castilla y que en un determinado, no voy a contar su vida, pero sí quiero referirme a su conversión. Y su conversión tiene dos momentos: el primero en Loyola y el segundo en Manresa. En Loyola él cambia, él descubre que Dios le pide otra cosa, pero lo entiende, diríamos, trasladando la mentalidad caballeresca que él había utilizado en su vida cortesana al mundo religioso. Y entonces él dice, bueno, en su afán por llegar cuanto más lejos mejor, dice, sí, los santos hicieron esto y yo también lo puedo hacer. Era una concepción de la vida al servicio. Aquí cambiaba la persona a la que quería servir, no al rey, sino a Dios. Pero la mentalidad era la misma, una mentalidad muy medieval. Pero esto le cambió la vida. Sin embargo, el cambio más profundo se produce cuando va a Manresa. Él va camino de Jerusalén. Con una serie de avatares termina en Manresa un tiempo y allí es donde él sufre una transformación radical que es la que le lleva a comprender que lo importante no es ponerse metas muy altas. Lo importante es descubrir cuál es la voluntad de Dios sobre uno. Esto es fundamental en la historia de la espiritualidad ignaciana y en general de la espiritualidad de la Compañía de Jesús. Lo importante es descubrir lo que Dios quiere de cada uno. Fíjense que aquí detrás hay cosas complicadas, porque esto significa una personalización muy grande de la fe. Ser cristiano no es cumplir una serie de normas que están establecidas. Fundamentalmente es descubrir qué quiere Dios de mí, de cada uno de nosotros con nuestro nombre y apellido. Una personalización. Esto significa para él también una cosa importante, y es que Dios se comunica a la persona. Sabemos que esto le costó a él, a San Ignacio, muchos problemas, porque en aquel tiempo todas estas tendencias, lo que se llamaba las tendencias iluministas, era gente que quería tener relación directa con Dios. Fíjense que esto tiene que ver con toda la cuestión de Lutero, pero no entro en ello. O sea, Dios se puede comunicar a la persona y la persona tiene que descubrir qué es lo que Dios quiere de uno. Y esto es lo que Ignacio descubrió en su tiempo en Manresa. Pero para él esto le lleva a una conclusión: eso es lo que yo tengo que hacer con mis hermanos, ayudarles a que descubran cada uno lo que Dios quiere de él. Y esto, en último término, son los ejercicios espirituales. O sea, esa experiencia que él tuvo, él quiso estructurarla en un método que pudiera utilizar para acompañar a las personas a hacer cada uno esa experiencia que había tenido. El último término era: ¿qué quiere Dios de mí en la vida? Fíjense que esto tiene mucho que ver con lo de acompañar, que decía antes el Papa Francisco. No perdamos de vista al Papa Francisco jesuita, y en algo se notan bastantes cosas. No tanto en cosas externas cuanto en cosas de fondo. Y uno diría exista. Por ejemplo, no quiero desviarme, pero todo el tema de Amoris Laetitia, que tanto problema ha causado y que ciertas perplejidades, tanta importancia al discernimiento frente a agarrarse excesivamente a las normas para resolver determinados problemas relacionados con la vida matrimonial. Esto claramente está inspirado aquí. Bueno, las normas tienen una función, pero no resuelven todos los problemas de la vida personal de cada uno. Y para eso hace falta el discernimiento.
Porque, en último término, lo que aquí nos jugamos es lo que cada uno llega a comprender que Dios quiere de él. Esto es lo que significa ayudar a las ánimas. Y esto él lo vive como una consecuencia de que esa experiencia que él ha tenido, que a él le ha cambiado la vida, es algo que no es solamente para disfrutarla a él, sino que de alguna manera tiene que llevarla también a los demás. Y este es el origen de la Compañía de Jesús. Él se va a estudiar a París porque piensa que para esto necesita también tener una cierta formación. Allí se reúne con un grupo de gente que coincidieron, los dos primeros compañeros eran los que tenían de compañeros en el cuarto. Y a esto les propuso hacer la experiencia de los ejercicios. Y con esa experiencia esta gente se incorpora. Así fue buscando un grupo de personas que fueron los primeros compañeros que llegaron a la conclusión en París de que esto les merecía la pena como para dedicar su vida a esta tarea. Esto es, así nace la misión de la compañía. Esta misión de la compañía, de hecho, formulada en términos de servir a Dios y ayudar a las ánimas, de hecho se ha mantenido intocable hasta el siglo XX. Se ha repetido siempre, en distintas situaciones históricas muy distintas, pero hasta el siglo XX esto se mantuvo. Sin embargo, cuando llegamos al siglo XX, el Concilio Vaticano II y todo el contexto que le rodea, que es complicado, todo el contexto que le rodea, pues pide a las instituciones, a todos los institutos religiosos, les piden una actualización de su carisma. Es decir, que procuren, que hagan el esfuerzo de releer su propio carisma, su propia tradición como religiosos en el marco de lo que ha sido el Concilio Vaticano II. La compañía también tiene que hacer esa actualización. Y ese es el marco en que se va a celebrar la Congregación General de la Compañía. La Congregación General, saben ustedes que es el órgano máximo de gobierno de la compañía. La Congregación General 31, que se celebra cuando todavía no acabó el concilio, el año 65 y 66, antes de la última sesión del concilio y el año siguiente, pero todavía el concilio, podríamos decir, no está sentado. Y luego el año 75, 10 años después, hay una nueva congregación general, la 32, que la convoca el padre Arrupe, fundamentalmente para todas aquellas cosas que ya se vieron en la 31, pero que todavía no había una cierta distancia para haberlo podido estudiar con tranquilidad, pues ya llegaron a una cierta maturación. Y ahí, el año 75, es cuando se hace una nueva formulación de la misión, que si ven ustedes, tiene que ver, en el fondo, con aquella primera, de servir a Dios y ayudar a las ánimas. Dice, la misión de la Compañía de Jesús hoy es el servicio de la fe, servir a Dios, del que la promoción de la justicia constituye una exigencia absoluta, ayudar a las ánimas. Pero hay matices distintos. Pero ven que esto pretende ser una actualización en el contexto del mundo nuevo de mitad del siglo XX. De la que la justicia constituye una exigencia absoluta en cuanto forma parte de la reconciliación de los hombres, exigida por la reconciliación de ellos mismos con Dios. Aquí es donde yo me encontré por primera vez la palabra reconciliación en un texto de la compañía. Pero hay que reconocer que en esta primera etapa que estamos viendo ahora se destaca más el tema de la justicia que el tema de la reconciliación. Y lo que vamos a ver es por qué, con el paso del tiempo, del año 75 para acá, la reconciliación ha ido tomando una cierta prioridad sobre el tema de la justicia y completando lo que era de la justicia. Bueno, continúo. ¿Cómo ha avanzado esto desde el año 75 para acá? Ya les he dicho que
el órgano fundamental del gobierno de la Compañía de Jesús, la Congregación General, que se reúne siempre que hay que elegir un nuevo general, pero se puede reunir también cuando hay temas que exigen que se reúna el máximo órgano de gobierno de la institución. Bueno, entonces se viene a reunir, pues, en el último siglo se ha reunido cada 10, 12, 14 años. Esa es más o menos la... Del año 75 a 2016, fíjense, tenemos, en primer lugar, poner como referencia un poco difuminado la misión en los comienzos: servir a Dios y ayudar a los prójimos, y ayudar a las almas. 1975, Congregación General 32, Servicio de la Fe y Promoción de la Justicia, lo hemos leído antes. Pero luego, en 1995, o sea, 20 años después, en la Congregación General 34, hubo otra por medio, se añade: el servicio de la fe y la promoción de la justicia tiene que hacerse en diálogo con las culturas y las religiones. No entro en este tema, que sería largo, porque nos llevaría, no quiero desviarme mucho. Y luego, en la Congregación General 35 y en la 36, o sea, en 2008 y 2016, aparece el tema de la reconciliación. Se relee todo el compromiso en favor de la justicia en términos de reconciliación con esa triple dimensión: reconciliación con Dios, reconciliación con los demás, reconciliación con la creación. Aparece el término reconciliación, de alguna forma queriendo ser la expresión más adecuada de en qué tiene que trabajar la Compañía de Jesús, y a la hora de concretar esa reconciliación, pues se abre ese abanico: reconciliación con Dios, reconciliación de unos con otros, reconciliación de la humanidad con la creación. Pongo aquí el texto, bueno, esto es una foto de la Congregación General 36, la de arriba es una foto del general que presentó su renuncia ya porque sus condiciones de salud no le permitían seguir siendo general, el padre Adolfo Nicolás, y el nuevo, que es el padre Arturo Sosa, que es actualmente el general actual. Y abajo una foto cuando el Papa visitó la Congregación General. Bueno, aquí tienen ustedes, este texto es un poco más largo, pero lo he puesto para que lo veamos cómo está formulado. Dice, aquí explica, en el decreto de la Congregación General, explica cómo se llegó a esto. Dice: como preparación para esta Congregación General 36, el padre Adolfo Nicolás, el general, invitó a la compañía a iniciar un proceso de búsqueda. La preparación de la Congregación General, todos los jesuitas recibimos una carta del padre Adolfo Nicolás pidiendo que hiciéramos un proceso de búsqueda para escuchar la llamada del Rey Eterno y discernir, esto fue lo importante, y discernir las 3 llamadas más importantes que el Señor dirige hoy a toda la compañía. Ese fue el inicio del proceso. Una carta del padre Nicolás diciendo: para preparar esto vamos a hacer un esfuerzo a nivel de toda la compañía en el mundo, para que cada comunidad, cada provincia, cada región vaya discerniendo como 3 llamadas fundamentales en este momento que siente para la compañía de Jesús. Entonces, sigue diciendo el texto: nuestras provincias y regiones respondieron a esta invitación a través de sus congregaciones provinciales y regionales. Con frecuencia y con fuerza fue emergiendo la llamada a participar en la obra de reconciliación que Dios está realizando en nuestro mundo herido. Fíjense que esto, por tanto, no fue tanto o solo una deliberación de la congregación una vez que se reunieron los congregados en Roma, sino que tuvo una prehistoria que fue una iniciativa del Padre General anterior, es decir, apórtenos ustedes, cada uno desde la situación en que viven, distintos países, distintos continentes, distintas actividades, ¿a qué creen que llama Dios a la compañía en este momento? Y luego este texto que completa lo anterior, lo que la Congregación General 35 había localizado como las 3 dimensiones de esta labor de reconciliación, es decir, la reconciliación con Dios, la de unos con otros y la de los seres humanos con la creación, ha adquirido nueva urgencia. Esta reconciliación es siempre obra de la justicia.
una justicia discernida y formulada por las comunidades y contextos locales, hay que aplicarlo a las situaciones particulares. En el centro de la obra de la reconciliación de Dios se encuentra la cruz de Cristo y también nuestra participación en ella. Esta misión puede conducir al conflicto y a la muerte, como lo hemos testimoniado en la vida de muchos de nuestros hermanos. Aunque hablamos de 3 formas de reconciliación, en realidad las 3 son una única acción de Dios interrelacionada e inseparable. Bueno, hasta aquí como esto ha llegado a formar parte de lo que es la misión de la compañía. Y la tercera parte es una reflexión sobre, bueno, qué significa la reconciliación con Dios, con los demás y con la creación. Hiciéramos aquí una pequeña encuesta. Yo no sé cómo responderían ustedes, pero yo cuando me he metido con esto, lo primero que he visto, y ahora empiezo ya a plantear interrogantes, que el término reconciliación es polisémico, significa muchas cosas distintas. Significa muchas cosas distintas. Y eso se puede poner de manifiesto cuando se aplica a las 3 dimensiones que hemos dicho. ¿Es lo mismo hablar de reconciliación con la creación que hablar de reconciliación entre los seres humanos? ¿O que hablar de reconciliación con Dios? Que la palabra reconciliación no acaba de significar siempre lo mismo, ¿no? Y para complicar un poco más la cosa, cuando uno se acerca, y no tenemos más remedio que acercarnos, a la teología de la reconciliación, que se ha dicho en la tradición cristiana sobre la reconciliación, entonces la complicación es mayor. Porque ahí hay una manera de presentarlo que no es exactamente lo mismo que cuando se habla de reconciliación en el ámbito civil. Por eso les decía que cuando me metí con esto, pues me encontré con que no era tan sencillo. Voy a ver si por lo menos pongo los elementos fundamentales encima de la mesa y luego ustedes siguen discutiendo y siguen reflexionando. En primer lugar, algunas definiciones las pongo. Las he sacado de algunos artículos que he podido consultar. Por ejemplo, esta. La reconciliación es el proceso mediante el cual una sociedad realiza una transición entre un pasado dividido y un futuro compartido. Es un proceso de una sociedad. Un proceso de reparación, esta es otra definición, mediante la compensación real y o simbólica de las pérdidas. Otra, la reconciliación es esencialmente construcción de relaciones. Construcción de relaciones. Y si hay algo que yo saco como consecuencia de todas estas definiciones, y que ahora intentaremos profundizar, hay como un presupuesto de fondo siempre, que la reconciliación siempre supone previamente una ruptura o un conflicto. Yo creo que hasta ahí podemos tenerlo como claro, ¿no? Siempre supone que ha habido previamente una ruptura o un conflicto. Avanzando un poco más, algunos tipos y alguna polémica que se organiza en torno a esto. Primero, cuando se habla de reconciliación, hay muchas dimensiones. Está la psicológica, por ejemplo, un matrimonio que tiene un conflicto. La sociológica, cuando es entre sociedades. La teológica, lo veremos después. La filosófica, hay cantidad de cosas de filósofos sobre el tema de la reconciliación, muy relacionado con el perdón. Es posible, ¿dónde encaja dentro de la antropología, dentro del ser humano, el perdón? ¿Eso qué significa? ¿Qué exige? Como digo, es un tema interesante, pero cuando se mete uno en él, pues se encuentra un poco perdido, ¿no? Cuando hablamos de reconciliación, hablamos de un proceso social o personal. Hablamos de un asunto comunitario o de un asunto del Estado, que tiene una componente política. Hablamos de un proceso o de un estado final. Quédense con esto, porque esto va a ser importante, esta pregunta. ¿La reconciliación es un proceso o es un estado final? Y luego no podemos ignorar que existe una polémica respecto a la misma aceptación del término. Algunos dicen, bueno, reconciliación, cuando hay situaciones que son situaciones asimétricas,
y situaciones simétricas. Situaciones simétricas es cuando es un conflicto que se ha producido entre dos personas que están al mismo nivel. Las situaciones asimétricas es cuando ha habido una víctima y un victimario. Es decir, cuando no hay una situación simétrica entre los dos. Entonces, en situaciones asimétricas se puede hablar de reconciliación. Por otra parte, hablar de reconciliación nos implica muchas veces que se está reviviendo la justicia. Lo que hay que hacer es justicia. Déjense ustedes de reconciliación. O sea, hay personas que rechazan el término de reconciliación. Y hay problemas concretos que dan que pensar que no es tan obvio que la reconciliación siempre es la salida, desde luego no es la más fácil, por eso se habla de proceso, no es la más fácil y muchas veces uno se pregunta si es posible. Por eso voy a esta cuestión, proceso o resultado. Aquí sí hay un cierto acuerdo, todo el mundo que habla de reconciliación dice es más realista hablar de proceso que de resultado o estado final. Esto ya nos pone en una cierta pista. ¿Por qué es más fácil o es más realista hablar de procesos? Porque el proceso es un proceso de construcción de relaciones. Y aquí se conoce el punto de partida, y es que hay una división, una ruptura. Se busca cómo caminar progresivamente, pero en realidad no se sabe cuál puede ser el camino para llegar, y ni siquiera muchas veces cuál puede ser el punto de llegada. Sin embargo, cuando se habla de resultado, la coexistencia armoniosa, idealmente concebida, eso tiene su valor porque actúa como motor, eso motiva. No sabemos cuándo vamos a llegar, pero no está mal que lo tengamos en el horizonte. Esto muchas veces es más fácil en situaciones de conflictos interpersonales, no sociales. Pero ven, aquí estamos ya moviéndonos en dos niveles muy distintos. Una cosa es conflicto social, piensen ustedes en el País Vasco. Ahora me voy a referir a él. Piensen ustedes en un conflicto de dos personas que han tenido una ruptura, por ejemplo, en el marco de un matrimonio o fuera de él. Ahí es más fácil, a lo mejor, llegar a un resultado final aceptable, a recomponer la armonía. Y a lo mejor en procesos sociales es más complicado. Y hay que hablar más de un proceso donde efectivamente tenemos al final un horizonte, pero un horizonte que no deja de ser un poco ideal, ¿no? Hablar de proceso evita el riesgo de crear expectativas poco realistas de armonía y paz perfecta. Y sobre todo, y esto es muy importante, de presionar a la gente, especialmente a las víctimas, para que perdonen por el bien de la paz. A mí me impresiona mucho el ver un poco de cerca todo el problema de las víctimas, pero no solamente verlo desde ellas, sino desde su implicación en procesos de reconciliación. Y yo creo que eso, nosotros aquí en Andalucía pues tenemos menos experiencia directa, pero hay experiencias que son muy significativas en esto, ¿no? Reconciliación interpersonal. Quizás es lo que tenemos más al alcance de la mano, muchas veces en el entorno o en los entornos en que nos movemos. En este caso, el proceso puede ser más pleno y profundo. Implica una integración emocional y podría llevar a un estado final de relaciones totalmente reconciliadas y armoniosas. Ojalá llevara siempre. A veces conocemos casos en donde las posiciones se enconan. Fíjense que aquí siempre está el tema de la verdad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién tuvo la culpa? Muchas veces ese no es el mejor camino. Pero también es necesario que se haga luz sobre la verdad y que se reconozca qué es lo que pasó, pero eso que pasó no hay que darlo por definitivo, precisamente eso es lo que se trata de corregir, ¿no? Y esto tiene que ver con el problema del perdón. Si hay perdón, este debe ser otorgado como regalo. No es una obligación de la víctima ni algo merecido por el victimario. Y se otorgará
cuando la víctima lo crea adecuado. Así que aquí hay que tener un respeto, sobre todo cuando se trata de situaciones asimétricas, un respeto muy grande a las víctimas, pero hay que ayudarles también, no solamente a que queden viviendo para siempre la situación de víctima, sino que reconociendo lo dramático que es esa situación. En esto consiste la tarea de reconciliación, ayudarles a superar esa situación, pero respetando sus condiciones. Luego está el tema de la reconciliación social y política. Aquí el proceso es más complicado, es más pragmático, menos ambicioso, porque la situación es más compleja y delicada. Les he puesto aquí esto, que es el último cuaderno de Cristianismo y Justicia. Yo creo que muchos de ustedes seguro que reciben estos cuadernos, ¿no? Pero el último, que a lo mejor no lo han recibido porque es el de enero de este año, el último, por una contracultura de la reconciliación. Ustedes saben que Cristianismo y Justicia es un centro de la compañía en Barcelona, donde tampoco hay que decir que todo el problema que tienen allí, ¿no? Bueno, entonces ellos han pedido a estos dos autores, que son vascos y que han estado trabajando en procesos de reconciliación en el País Vasco, han pedido un poco que reflejen esta experiencia, la experiencia de ellos en los procesos de reconciliación. Entonces, pueden ver este cuaderno. Es curioso, sobre todo, a mí me llama la atención en él la referencia a las situaciones concretas relatadas por las víctimas y los victimarios. Entonces, cuando uno lee eso, uno entiende que la realidad es muy complicada, pero que cuando se trata adecuadamente es posible que se den ciertos progresos. Pero hay que saber trabajar. No hay que resignarse a una ruptura, a una situación que es absolutamente incorregible, sino que hay que saber dar pasos. Entonces, en el País Vasco esto sí que se ha hecho y se está haciendo. A nosotros, como digo, esto nos coge un poco de lejos, pero yo creo que es interesante acercarse y comprender lo que significan las situaciones de ruptura, porque también aquí hay, yo creo, para nosotros, que no vivimos estos problemas tan de cerca, hay también una lección importante, que es la de que no seamos solamente espectadores indiferentes frente a estos procesos, que no van a estos problemas de ellos. Es verdad que es un problema de ellos, pero a veces yo creo que esas situaciones se hacen más dramáticas cuando se hace un cierto vacío diciendo el problema de ellos. Entonces, el intento de acercarse es colaborar, de acercarse, aunque sea afectivamente, a esas situaciones, y es una manera también de contribuir a los procesos de reconciliación. Y aquí hay que decir una palabra sobre reconciliación y justicia, que no son incompatibles, siempre que la justicia se entienda de forma multidimensional, es decir, no solo como castigo del victimario. Este ha hecho daño y este tiene que pagarlo. No, de acuerdo. Pero con eso no se ha hecho todo. Porque con eso no es suficiente para restaurar la relación rota. Entonces el proceso de reconciliación va más allá de simplemente hacer justicia. Creo que aquí también hay un tema de interés, porque es verdad que muchas veces digo eso, no, aquí lo que hace falta es que actúen los jueces. Bueno, los jueces tienen que actuar, pero con eso no se resuelve el problema. Hay que seguir dando pasos después. No se trata de eludir la justicia, sino de completarla. Un autor, Ledras, que ha trabajado mucho sobre esto, dice, hablando de la... Porque fíjense que cuando se habla de la reconciliación social y política, estamos hablando de una cosa distinta de la reconciliación interpersonal. Esto es lo que quería yo destacar, ¿no? Este dice 4 ingredientes de la reconciliación: paz, justicia, verdad y misericordia.
Y dice, he copiado este texto porque me llamó la atención, el reto más grande de todos los conflictos, fíjense que esto podría aplicarse de alguna manera también al problema catalán. Nos da elementos para acercarnos más comprendiendo o aceptando la complejidad de lo que está pasando allí. El reto más grande de todos los conflictos, especialmente de aquellos que presentan una larga historia de violencia y sufrimiento, es el de crear el espacio social donde sea posible mantener juntos e independientes, en vez de separados y aislados, los impulsos de esas cuatro energías sociales: paz, justicia, verdad y misericordia. Fíjense que se ponen al lado una de otra la justicia y la misericordia. También la verdad, el esfuerzo por entender la situación y, por supuesto, la paz. Cuando se unen, se conectan y se relacionan, creamos el camino hacia la reconciliación, el camino, proceso. Cuando se ignoran o se aíslan unos de otros, o se seleccionan uno por encima del otro, no, aquí justicia, o aquí misericordia. Cuando se aíslan o se selecciona uno por encima de otro, somos casi siempre incapaces de crear procesos de paz sostenibles. Y ahora nos metemos con el enfoque teológico, para complicar un poco más todo esto. Enfoque teológico. Algunos datos iniciales. Primero, el término reconciliación es muy poco usado en la Biblia. En el Nuevo Testamento solo utiliza San Pablo. Y el texto fundamental de referencia es el texto de la segunda carta a los Corintios que pongo aquí a continuación. Es este texto, fíjense. Por tanto, si alguno, esto dentro de la teología de San Pablo, que es una teología tampoco demasiado sencilla, pero bueno, ahora nos meteremos un poco en el fondo. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo procede de Dios, que nos concedió, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo sin pedirles cuenta de sus pecados y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Destaco sobre todo el párrafo ese que está con letra más grande. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Fíjense porque es un texto que está muy cargado de cosas muy profundas y contrasta con todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, en algún sentido. Primero, cosas a destacar de ese texto. Que la iniciativa es de Dios. Normalmente se dice cuando es la persona que ofende la que tiene que tomar la iniciativa. En el caso de la reconciliación con Dios, es Dios el que toma la iniciativa. Cambia radicalmente el sentido de la reconciliación. Se trata no de un proceso, sino de un estado final. Dios nos reconcilió. ¿Cómo? A través de Cristo. Nos reconcilió consigo por medio de Cristo. Y por último, nos hizo ministros de la reconciliación. Nos encargó el ministerio de la reconciliación. Fíjense, porque esto da un enfoque distinto. Esto, yo diría, no es para aplicarlo directamente a los procesos de reconciliación, pero empiezo por el final. Nos encargó el ministerio de la reconciliación. Y ahora volviendo hacia arriba. Lo que nos motiva es la experiencia de que Dios nos ha reconciliado.
Entonces, cuando nosotros como creyentes nos planteamos el tema de la reconciliación, lo hacemos desde esta experiencia previa, que Dios ha tomado la iniciativa. Y eso, de alguna forma, justifica, y de otra forma también refuerza, estimula nuestro compromiso con la reconciliación. Entonces ven que el texto de Pablo es un texto que breve, pero un texto denso, cargado de consecuencias, que por una parte sitúa la reconciliación en un terreno distinto al que hemos estado viendo antes, pero por otra parte lo conecta justamente a través de este encargo, puesto que habéis sido reconciliados, convertíos en ministros de la reconciliación. Y termino con algunas diapositivas intentando concretar un poco lo de los tres niveles. Primero, reconciliados con la creación. No he hablado de eso para nada, prácticamente. Y hay que reconocer que cuando se habla de la reconciliación con la creación, estamos hablando de una cosa distinta. O sea, estamos utilizando el término reconciliación. Es verdad que ha habido una ruptura, pero hablar de proceso y de perdón no tiene mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es, y aquí me inspiro fundamentalmente en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, lo que sí tiene sentido es que nos convenzamos de que la reconciliación con la creación pasa por cambiar nuestro paradigma de relación con el mundo creado. De ser dominadores a ser cuidadores de la casa común. Y esto no lo entienden únicamente en un sentido moralizante, somos malos, sino en un sentido más profundo. Es que el paradigma filosófico de relación del ser humano con la creación, con el mundo externo, siempre ha sido un paradigma, bueno, siempre, en la época moderna ha sido un paradigma de dominio, que algunos relacionan, curiosamente, con el texto de la Biblia. Hay un artículo muy famoso de un autor norteamericano de los años 1960, donde acusa a la tradición cristiana, ya en aquel tiempo, hace 60 años, que en este mandato bíblico está el origen de una relación del ser humano a través de la técnica que fundamentalmente pretende dominar. No respetar, sino dominar. Este artículo dio pie a muchos debates. El Papa Francisco, no directamente, pero se hace eco de él, subrayando una lectura que hace del texto del Génesis, donde explica lo que significa cuidar. Lo que significa cuidar. Bueno, no me meto mucho en más detalles. Reconciliados con los demás. Bueno, reconciliados con los demás hoy día es en un mundo de pobreza y desigualdad donde las oportunidades están mal repartidas. El Papa Francisco también dice que el origen de la crisis social de nuestro mundo, que él cifra mucho en crecientes desigualdades, en un mundo donde hay muchas oportunidades, y el origen de la crisis medioambiental es el mismo. Es lo que él llama el paradigma tecnocrático, esa manera que tenemos de entender la realidad en donde somos el centro y todo lo demás lo instrumentalizamos. Instrumentalizamos, por supuesto, todos los bienes de la creación, están al servicio de, por tanto lo utilizamos, ¿sí? O muchas veces llegamos a instrumentalizar también a los demás. Por eso él dice que la raíz última de la crisis social y de la crisis medioambiental es el paradigma tecnocrático. Bueno, y aquí, pues, más allá de una justicia económica, poner en el centro a la persona, que es el actor principal de su propio desarrollo. Lo importante es, fíjense que hoy día se discute mucho, hay más pobreza y menos pobreza en el mundo, hay menos. Pero paradójicamente hay más desigualdades. Esto también lo reconoce.
Entonces, no es que falten oportunidades. El tema es que todo el mundo tenga acceso a las oportunidades. Y cuando tenemos conciencia de que hay recursos en el mundo, pero no están al alcance de todos, eso produce conflictos, sensación de injusticia. Entonces, trabajar por la reconciliación a este nivel es trabajar porque todo el mundo tenga oportunidades, porque yo diría, más que todo el mundo porque todo el mundo tenga acceso a las oportunidades que esta sociedad realmente dispone. Y por último, lo he dejado para el final, reconciliados con Dios. A mí este es un tema, ya lo insinué antes, que me preocupa mucho, ¿no? Porque para mí la cuestión es esta: ¿con qué Dios nos relacionamos? ¿Para afirmarlo o para rechazarlo? Y hay gente que critica a Dios, gente que son agnósticos, gente que son ateos, pero en realidad la pregunta es, ¿pero de qué Dios están hablando? Porque a veces te vienen personas y te hacen una crítica de Dios y te dicen, bueno, es que yo en ese Dios tampoco creo. O sea, estoy de acuerdo contigo. Entonces, no es una pregunta banal. ¿En qué Dios creemos? ¿Cómo entendemos a Dios? Y yo creo que aquí la responsabilidad de los cristianos y de los creyentes en general es exclusiva. Somos nosotros los que de alguna manera transmitimos una determinada forma de entender a Dios. Pero tenemos que empezar por preguntarnos cuál es la nuestra. Yo siempre me acuerdo de un curso que di yo de profesores de religión. Pues yo tenía un curso sobre moral, que era lo mío. Entonces recuerdo que empecé diciendo, para mí un tema importante de la moral, o cuando se habla de moral cristiana, es cuál es la idea de Dios, pero la experiencia de Dios que tienen los niños. Y me acuerdo de una señora que se levantó enfadísima diciendo, ¿qué experiencia van a tener? Es que no hay más que una idea de Dios, que es la idea católica. Perdón usted. Hable usted con la gente despacio. Ya verá qué diferentes ideas de Dios funcionan por ahí. En el fondo del corazón de las personas. Entonces, muchas veces, esto también exige una reconciliación. Y esta no es una reconciliación en donde Dios toma la iniciativa, ojalá tomar. Muchas veces donde tenemos que tomarla nosotros y donde tenemos que ayudar a tomarla. Si vamos a ver, tú rechazas a Dios algunas veces explícitamente y otras veces en el fondo de tu corazón y no te atreves a reconocerlo, porque en el fondo estás funcionando con una idea de Dios que no es la idea más correcta, no es la idea bíblica de Dios, la idea de Dios misericordia. Por tanto, creo que aquí también hay una tarea, pero no me lo hago más. Esto es lo que he desarrollado y termino simplemente, recordando el texto de Pablo. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Que nos quedemos con eso, que para nosotros es lo más importante y debería ser lo más importante.